Hola, soy Enrique Rodal y les saludo con gusto y les doy la bienvenida a este conversatorio. Agradecemos a todas las personas que nos ven y que están interesadas en conocer los aspectos centrales de la propuesta educativa para la educación básica que promueve el gobierno de la Cuarta Transformación para el fortalecimiento de la educación pública. En este programa, nuestras invitadas comentarán en qué consiste la propuesta curricular para la educación básica de la nueva escuela mexicana. Contamos con la presencia de tres invitadas que conversarán sobre los cambios en la educación con la nueva escuela mexicana. Le damos la bienvenida a la maestra Virginia María Llanos León, quien es licenciada en educación preescolar, maestra en dificultades de aprendizaje y doctora en educación. La maestra Virginia tiene un amplio conocimiento y experiencia en el nivel preescolar de la educación básica, ya que ha sido maestra frente a grupo, asesora técnico-pedagógica y actualmente se desempeña como supervisora escolar de jardines de niño en Morelia, Michoacán. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, a usted. Agradecemos la participación de la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, quien es investigadora del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Entre sus líneas de investigación están currículum, educación básica y educación intercultural. La doctora Gallardo colaboró en la elaboración del Plan de Estudios de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022 y co-coordinó la primera fase del diseño de los programas sintéticos derivados de dicho Plan de Estudios. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. También damos la bienvenida a la maestra Xochitl Leticia Moreno Fernández, quien es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en pedagogía, maestra en ciencias con especialidad en educación y candidata a doctora en educación. Ha sido docente por más de 40 años, tanto en educación primaria como superior. Entre sus áreas de especialización está el diseño y desarrollo curricular. Actualmente es directora general de desarrollo curricular en la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y volverles a agradecer a las tres por estar con nosotros. Me gustaría iniciar este conversatorio de la siguiente forma. ¿Cómo le explicarían a las familias del país y a la comunidad interesada en la transformación de la educación que estamos viviendo actualmente, en qué consiste la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana? Uno de los cambios fundamentales y que está transformando precisamente la visión que tenemos hoy de la educación y el trabajo de los docentes es precisamente el contar con un tipo de formación distinta para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y esta formación distinta se centra en un eje fundamental que también nos ha planteado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de tener una formación humanista. ¿Qué significa para los padres de familia el que ahora esta formación que se pretende dar dentro de las escuelas cambie a esta formación humanista? Es básicamente el que podamos ir formando en nuestros estudiantes este reconocimiento a valores sociales que se han ido perdiendo, como puede ser la justicia social, la democracia, la participación democrática, que son elementos fundamentales de la formación que en las anteriores propuestas curriculares se han ido perdiendo. Y que, por otro lado, esta formación humanista en estos valores nos permitan también desarrollar en nuestras alumnas, alumnos y adolescentes un pensamiento crítico con el cual tengan la capacidad para poder reconocer dentro de los saberes y conocimientos que hay en su comunidad, poder reconocer cuáles provienen de las tradiciones culturales y cuáles es necesario contrastar con el pensamiento científico. Hay un planteamiento también muy importante de la nueva escuela mexicana, que es reconocer que somos una diversidad como país. Sí, y claro. esta diversidad
no solamente es étnica, es cultural, es lingüística, pero también hay una diversidad que nos caracteriza como individuos, en donde tenemos pensamientos y concepciones distintas. Entonces hay que trabajar con estas concepciones que tenemos de manera individual para ir creando y dialogando con estas distintas concepciones que sean compartidas sin descalificar al otro por cualquier razón, ya sea porque piensa distinto que nosotros o porque es distinto o porque proviene de una cultura distinta o tiene alguna discapacidad que lo hace distinto. Entonces, este es un cambio muy importante dentro de la nueva escuela mexicana que pretende precisamente reconocernos en esta diversidad para entonces identificarnos como nación mexicana. Maestra Ana Laura, ¿qué hace de diferente esta propuesta educativa respecto a otras? Más o menos creo que ya planteaba la maestra Xóchitl algo parecido. Sí, yo creo que estos dos elementos que la maestra Xóchitl plantea se enmarcan justamente en la noción de transformación en sí misma, ¿no? Yo creo que es una de las cosas en las que coincidimos, digamos, en el sentido de entender que la nueva escuela mexicana replantea justamente, o en eso consistiría la noción misma de lo nuevo, ¿no? Nuestra escuela mexicana tiene que cambiar, tiene que renovarse. Y esa renovación no es solo, digamos, un cambio en los términos, etcétera, sino en la lógica en la que se piensa, digamos, la escuela, ¿no? Entonces, hay ahí elementos muy importantes que implican justamente reorganizar o reorientar muchos de los elementos que en la pedagogía, en la didáctica han estado siempre presentes, pero que ahora se reorganizan a partir de una finalidad distinta. Y ahí es donde creo yo que está la transformación, ¿no? Cuando hablamos justamente de asumir la diversidad, de asumir los contextos, pues hablamos justamente de entender que el contexto en el que México está ahora, pues es, digamos, un contexto que nos demanda educar para luchar contra el racismo, contra el clasismo, contra la pobreza, ¿no? Decías tú, Xóchitl, sobre la justicia social, justamente. Entonces, eso evidentemente se contrapone a los modelos previos en donde la educación era vista desde un punto de vista, digamos, o llamamos en el ámbito de la pedagogía una visión economicista de la educación. Se forma para el mercado, que no lo negamos, pues, no se trata de negar estos elementos que dan también sentido a la educación, pero también ya lo decía Xóchitl, o sea, la cuestión humanista en la educación básica, ¿no? Tiene un peso mucho más importante, o se contrapone, digamos, a esta visión que sí, que podríamos llamar neoliberal, ¿no? Porque en efecto, pues esa fue la que privó. Pero creo que en efecto el cambio más importante tiene que ver con la idea de la transformación como eje de la nueva escuela mexicana, de responder a un contexto actual, nacional y mundial que no es justamente el que veníamos nosotros heredando de otros modelos, porque justamente lo que estamos es en un momento de transformación. Exacto, entonces, sí. por supuesto, no podemos pensar que la educación no se impacte y no camine hacia estos otros sentidos, ¿no? Entonces, maestras, ¿cuáles son los principales cambios que se esperan vivir en la escuela con la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, maestra Virginia? Sí, yo creo que ya la palabra clave de toda esta nueva propuesta es la transformación. Y en esa parte de transformación tenemos que ver que como país necesitamos un cambio. O sea, las cosas no están en la misma sintonía que estuvieron antes. Yo les digo a las educadoras, son niños que tenemos que transformar, que tienen que tener una visión diferente. Y qué bueno que es la escuela la que tiene esa responsabilidad, porque nos están volviendo a dar como docentes ese rol de agente de transformación social. Entonces esa parte es fundamental y yo digo que debemos de sentirnos orgullosos como docentes de ser esos agentes de cambio, de volver a revalorizarnos. Pues tenemos que cambiar esa visión que se tiene del ser un yo, porque así estábamos como muy acostumbrados. Eres tú el importante, eres tú el que tienes que desarrollarte y cambiar ese discurso a ser un todos nosotros, de que todos somos parte de esa sociedad y a la vez diferentes. Y aquí es donde viene de la mano el aprovechar precisamente de esa diversidad, esa interculturalidad, que en vez de verla como chin, ¿qué voy a hacer porque tengo 30 niños diferentes? Es
wow, voy a aprovechar a esos 30 niños diferentes para que puedan ponernos nuestro granito de arena. ¿Cuáles son las diferencias con las que se van a encontrar en el día a día las y los alumnos en el aula? Una diferencia fundamental que tiene que ver con los cambios y esta transformación que se está proponiendo para la educación, que es un cambio de concepción, pero que pretendemos que llegue hasta la escuela y las aulas, es la manera en la cual se propone hacer el trabajo con los alumnos, ¿no? Hay una nueva organización curricular. Estamos haciendo un planteamiento curricular que no trabaje el conocimiento de manera fragmentada, sino que lo trabaje de manera interdisciplinaria. El planteamiento es poder recuperar precisamente, partir de este conocimiento de nuestros alumnos, partir del conocimiento de los saberes de la comunidad, para entonces poder construir, una vez que tenemos los programas de estudio, que cada uno de los maestros pueda construir junto con sus alumnos, en diálogo con sus alumnos, cuáles son los proyectos y los contenidos que para ellos es importante priorizar en función de sus necesidades de aprendizaje y de las necesidades que también tiene la comunidad. Este asunto de hacer el diagnóstico tiene que ver con no solamente hacer como un mapa de cuáles son los conocimientos que hay en la comunidad o los saberes que tienen los niños, sino también cuáles son las expectativas que tienen los propios niños con respecto a la escuela, ¿no? Y cuáles son las expectativas que tiene la escuela. Y esto es algo que también ha sido muy cuestionado, ¿no? Por los detractores del plan de estudios, en donde dicen, es que ahora pues, el docente va a decidir qué enseñar y cómo enseñar sin tener el referente del plan de estudios. Y esto es algo que no han entrado, digamos, descalifican de manera muy fácilmente, no han entrado a ver cuáles son los planteamientos de fondo. No se trata de que no tengamos el referente del plan, de los programas nacionales, sino que la manera de abordarlos y trabajarlos va a partir de estas necesidades que tienen los niños y de las expectativas que tienen ellos y que tiene la comunidad sobre la escuela. Y entonces es en ese construcción colectiva, en esto que decía la maestra Vicky, se trata de ir haciendo un trabajo en comunidad dentro del propio salón de clases, que entonces se van a ir abordando estos contenidos de manera, digamos, particular para ese grupo en esa escuela. Que va a tener mucho que ver con la comunicación docente-alumno, Así es. Docente padre de familia, alumno padre de familia. Yo sobre esa, justo ahora que lo comentaba Xóchitl, me venía a la mente que la base, digamos, ¿no? El sustento de estas posibilidades, pues es, digamos, reorientar la noción de cómo trabajan los docentes en la escuela. Pero de lo que se trata en esta transformación es justamente de impulsar al colectivo docente. Y también se ha dicho mucho, pero ¿cómo entonces entramos a esa posibilidad, digamos, real? Pues justamente a partir de contextualizar, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos, atendemos desde lo local, entonces el colectivo docente lo que hace es justo pensar en su contexto. Entonces, ¿cuál es el cambio o cuáles son los cambios inmediatos en el salón? Pues que va a haber mucha referencia a que la escuela abra sus puertas, a sí, de momento vemos los problemas muy lejanos, ¿no? Y sí, es verlos... o se ven solo en el libro de texto o se ven solo como cuestiones que no construimos, que están dadas. Creo yo que el núcleo del asunto es cómo justamente el trabajo docente asume, digamos, esta necesidad de trabajar en conjunto. Si no se asume esa posibilidad, pues vamos a seguir teniendo justo aprendizajes aislados de la realidad, aprendizajes que no necesariamente nos sirven, digamos, para la vida. Maestras, con todo lo que hemos comentado ahorita, ¿cómo van a aprender las niñas y los niños? Y yo creo que el reto más importante de cómo enseñaríamos a los alumnos serán aquellos docentes que sean capaces de generar conciencias sociales,
de generar una cultura de la paz. Yo creo que como sociedad estamos viviendo como tiempos complicados. Entonces, qué bueno que a través de la escuela podamos generar esa cultura de la paz, de aprovechar esos espacios que se den en la escuela para generar un cambio diferente de la resolución de problemas. Y principalmente también yo también veo que es cómo a partir de la escuela podríamos concientizar el hecho del cuidado de la naturaleza y del medio ambiente, que es otro de los problemas. Día a día. Día a día y que impactan realmente en generar un cambio desde la escuela, porque al final es hacer conscientes a los niños de que necesitamos cambiar como sociedad. Yo les decía, a mí me emociona la parte del trabajo en proyectos, porque surgen de una problemática real de la escuela. Hablamos en un jardín, por ejemplo, los niños no se vacunan, entonces, ¿cómo se sufre de esa cuestión de enfermedades y qué trae consigo el que no se vacunen los niños? Pues de ahí surge un proyecto que va a generar un cambio de transformación social, pero a la vez voy a estar generando aprendizajes en mis alumnos con los contenidos de mi programa y va a darse un cambio en esa comunidad local que se está viviendo en esa colonia en específico. Entonces, es como en esta parte de volver a los niños partícipes de esa problemática de la sociedad, de cómo se van a hacer reflexivos con ese problema que se está trabajando, pero a la vez ir desarrollando sus procesos de aprendizaje que llevan. Y a mí me llama mucho la atención cuando dicen, ¿y la ciencia dónde quedan? Estamos haciendo ciencia, estamos aplicando a través de los proyectos el método científico porque el niño está reflexionando, está investigando, está cuestionando, está poniendo en práctica sus hipótesis, formulando. Entonces, es ciencia desde una visión donde vamos a formar seres humanos críticos y reflexivos de lo que pasa en su sociedad. Sí, la ciencia no se ha sacado de la ecuación. No, para nada. No. Forma parte, yo creo que complementa toda la parte de proyectos y de las metodologías que se trabajan de manera integral. El planteamiento está más bien en la forma en la cual va a proponer el maestro el desarrollar estos nuevos aprendizajes. O sea, vamos a seguir partiendo, por eso se hace el diagnóstico de qué es lo que ya saben nuestros alumnos y se le van a ofrecer oportunidades de aprendizaje que le permitan desarrollar ese conocimiento. Lo que se plantea es trabajar de una manera distinta, de tal manera que para las niñas, los niños y los adolescentes resulte primero importante hacer una lectura precisamente de su realidad, de la problemática que viven en sus comunidades, de las problemáticas sociales, familiares que están viviendo, y a partir de eso, ellos mismos se planteen cuáles son las cuestiones que les interesa trabajar. Y entonces el maestro tiene que hacer una suerte de organización, como dice Ana Laura, de manera colectiva, ¿no? Para entonces ver, bueno, por un lado tengo estos planteamientos que me hace el plan de estudios. Por otro lado, estos son los aprendizajes que tienen mis alumnos, pero además a ellos les interesa conocer todo esto. Entonces, a partir de estos elementos, el maestro tiene que hacer una planeación distinta del proceso de aprendizaje de los alumnos. Con esto lo que quiero decir es que los sujetos aprendemos y los procesos cognitivos, pues mentalmente ahí están, pero la manera en la cual el maestro proponga desarrollar esos aprendizajes y proponga formas de enseñanza distintas, va a hacer que estos aprendizajes sean mucho más significativos para los alumnos y que además partan de lo que algunos autores denominan una enseñanza situada. O sea, maestro, conocer a tu alumno y con base en eso poder ir planteando o replanteando la educación. Conocer a tu alumno y conocer la realidad. El contexto en el que se desenvuelve. El contexto en el cual estás, claro. Sí. Y el otro asunto es la visión con la cual lo vas a hacer. No lo vas a hacer solamente a partir de, como decía Ana Laura o como señalaba la maestra, de tener un planteamiento neoliberal, de formar para el empleo, sino dentro de una formación humanista donde estén todos estos valores para formar un ciudadano que sea crítico, que se plantee
permanentemente la necesidad de participar con principios democráticos, respetando a los demás, etcétera, etcétera. Entonces son como varios elementos que nos van a dar precisamente este punto de cambio y de transformación, porque muchos dicen, es que esto ya lo hacíamos, es que esto ya se hacía, sí, pero el problema es que se hacía fragmentariamente. Y claro, esto implica un trabajo totalmente distinto. Y más arduo. Para el maestro, por supuesto. Y en específico en la cuestión del aprendizaje, creo yo, o complementaría esto que planteaba la maestra Xóchitl, que necesitamos también entender, porque eso ahora lo sabemos por la investigación educativa, que el aprendizaje no es un proceso individual, es un proceso, digamos, colectivo. Cuando nosotros durante pues todos estos años, digamos, ¿no? Por lo menos en nuestro país, las últimas 4 décadas, y el mundo en general, ¿no? Asume esta visión de la sociedad individualista, de la sociedad de consumo, o sea, implica justamente que formemos identidades, subjetividades, ¿no? Que aprendan justamente estos cánones, estos valores. Entonces, cuando replanteamos y decimos una visión comunitaria del aprendizaje, no es solo por una decisión, digamos, sino porque asumimos que hemos visto que justo a las niñas, los niños, nosotros mismos no aprendemos si no es en colectivo. Maestras, me ha encantado muchísimo la información que nos han compartido, pero me gustaría mucho que nos dieran un último mensaje de cierre, si pudiera ser, empezando por la maestra Virginia. Claro que sí. Pues yo creo que este cambio y esa transformación llegó en un momento que era necesario. Y para que podamos realizarlo de la mejor manera y cumplir el objetivo que se tiene, necesitamos una suma de voluntades y una suma de voluntades de todos los agentes que estamos implicados en la parte educativa, desde el padre de familia, con toda la comunidad como tal, hasta el más alto funcionario, en esta parte de poner de la redundancia, de poner de nuestra parte para que podamos dar las mejores condiciones para que se pueda dar ese cambio. Considero que es una revolución de conciencias que va de la mano con un cambio de una mentalidad, que seamos muy críticos para aprender a desaprender cosas que ya no están siendo funcionales en la actualidad y estar sujetos a ese cambio y a querer hacerlo para llegar a formar un alumno diferente que esté preparado para la vida y el mundo que tenemos el día de hoy. Entonces esa sería como mi conclusión, que invitaríamos a todos a que tengamos esa suma de voluntades. Suma de voluntades. Gracias, maestra. Maestra Xóchitl. Yo, pues, enfatizar, sí, esto que señalaba la maestra, en el sentido de que efectivamente lo que requerimos en este momento es un cambio de mentalidad y de conciencias, y eso solo lo vamos a hacer teniendo la mayor posibilidad para abrir precisamente nuestras formas de pensamiento y poder desaprenderlo. Una serie de cuestiones que tenemos con respecto a cuáles son los valores que tenemos dentro de una sociedad consumista, clasista, que discrimina, y que lo que queremos formar es totalmente lo contrario. Queremos niños que puedan reconocer su propia identidad desde los valores de su comunidad, que no discriminen por ninguna razón a nadie, ¿no? Por ninguna diferencia ni de clase social, ni étnica, ni lingüística, y que además estén orgullosos de la comunidad y del lugar al cual pertenecen, porque en la medida en la que nos vamos reconociendo en esta comunidad inmediata, que puede ser indígena, que puede ser urbana, etcétera, es lo que nos da precisamente esta noción de lo nacional y lo mexicano. Esta idea, que también esto es una idea fundamental, entender que somos mexicanos a partir de la diversidad, a partir de las diferencias y no de la homogénea. Y esto nos permitirá ir creando una conciencia distinta en nuestros alumnos. Tenemos que trabajar de manera más decidida y cercana con los padres de familia, ¿no? Creo que esos son parte de los cambios que tenemos que hacer. Pensar en un nosotros. Así es, nosotros. En una comunidad que vamos construyendo, ¿no? Que vamos construyendo cotidianamente en la escuela. Muchas gracias, maestra Xóchitl. Maestra Ana Laura.
Yo creo que así como en muchos otros aspectos tenemos que entender los cambios en el desarrollo científico y tecnológico. Es decir, cuando nosotros escuchamos que si entonces no se va a trabajar la ciencia, en fin, ¿a qué ciencia se refiere esa crítica? O sea, nosotros, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, en la actualidad, la discusión ya no es sobre un método científico, una visión universal del conocimiento, una visión acabada, totalizante, digamos, ¿no? Como sí lo planteó el positivismo en el siglo XIX y durante todo el XX, etc. O sea, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales son la fuente de muchos de los contenidos, evidentemente, que se trabajan en el plan de estudios. A eso le llamamos las ciencias escolares. Pero esas ciencias escolares no se pueden desconectar de las polémicas, de las discusiones que suceden en las ciencias de origen. Entonces tenemos también que incorporar esos avances. Lo mismo en las ciencias sociales. Entonces, cuando se dice el pensamiento científico no está, el pensamiento positivista decimonónico, o sea, una forma de pensar la ciencia, porque eso es un problema muy fuerte que se estudia en la pedagogía, o sea, cómo se distancian las ciencias escolares de las ciencias de origen. Y eso evidentemente implica que entonces vamos a enseñar una ciencia atrasada, no vamos a incorporar los avances de la lingüística, como es el caso de la lectura, de la escritura, cómo vamos a abordar las cuestiones gramaticales, cómo vamos a entender que hay distintas formas de lenguaje, ¿no? No solo hay uno y es el forma. Bueno, eso está en la cabeza de quien se quedó en los 70s en la lingüística. Claro. Pero eso no es lo que la lingüística de hoy nos dice, ni la ética, ni la filosofía. La misma ciencia, o sea, el mismo, digamos, desarrollo científico y tecnológico está reorganizando sus propias bases metodológicas para decir, este es conocimiento válido y este no. Entonces, eso también lo tenemos que incorporar, porque si no estaríamos enseñando pensamiento científico, tanto natural como social, atrasado, claro, superado. Entonces, esas críticas provienen justamente de ese pensamiento, ¿no? Que tuvo su momento, que por supuesto fue necesario pensar así, pero también tenemos que pensar en cuál es la discusión científica actual y evidentemente cómo eso va transformando también la escuela, ¿no? Y yo creo que la idea justo de asumir que la escuela es dinámica, que el mundo es dinámico, o sea, que no hay nada fijo, eso yo lo dejaría como la noción principal, ¿no? Asumir que vamos a estar en constante cambio y que entonces nuestra tarea es ir asumiendo justamente esa forma de pensar, porque no es fácil, ¿no? Todos estamos acostumbrados a, bueno, ya llegó, así se queda y entonces… Sí, ¿no? No va a cambiar. No va a cambiar. Pues es que eso, insisto, solo pasa en nuestra cabeza. Exacto. Porque la realidad sigue cambiando. Entonces, empezar a también nosotros asumir esa posibilidad o esa lógica nos va a permitir justo avanzar en una escuela mucho más cercana a la realidad, con los avances científicos que necesitamos para comprenderla y sobre todo para interactuar con ella, ¿no? Porque la escuela no es que cambie la realidad en sí misma, pero justo la manera en la que formamos a nuestros estudiantes va a hacer que esa comunidad se vaya transformando. Lo decía la maestra Vicky, ¿no? O sea, si nuestro estudio es sobre las vacunas, pues evidentemente eso va a ser… Y claro que lo necesitamos ante justo todas estas visiones distorsionadas sobre las vacunas y la infodemia, en fin, ¿no? Entonces yo creo que eso, asumir el cambio, la dimensión dinámica de la educación, la dimensión contextualizada de la educación sería como, desde mi punto de vista, pues como un ancla que nos va a permitir justo ir atravesando todos estos procesos, ¿no? Gracias. Maestra Nada Urban, muchas gracias. Suma de voluntades, pensamiento crítico, humanismo, buscar la transformación y renovación es parte de las propuestas que está implementando la nueva escuela mexicana. Agradecemos la participación de nuestras 3 invitadas, pero sobre todo de nuestro público por acercarse a conocer este elemento central de la nueva escuela mexicana. Hasta luego.